Hola a todos, soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria, y tengo el placer y el honor de moderar este CardioTV, organizado por la SEC y en colaboración con Bayer, que se denomina Rompiendo barreras en la optimización terapéutica de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para ello vamos a realizar un debate coloquio con 3 expertos en insuficiencia cardíaca y a los que quiero presentar. Tengo a mi izquierda al doctor Pau Yasser Iborra, él es internista, como bien sabéis, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Contamos con el doctor Julio Núñez del Hospital Universitario de Valencia, cardiólogo que conocéis también, muy implicado en insuficiencia cardíaca. Y tenemos también la suerte de tener al doctor Toni Soriano Colomé, el cardiólogo que trabaja en el Hospital Vallebrón de Barcelona. Bueno, vamos a intentar centrar en este debate un poco delimitar bien cuáles son las barreras para alcanzar una optimización del tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y tenemos múltiples, digamos, niveles o problemas relacionados para que esto se consiga, este objetivo, ¿no? De alguna manera, me gustaría un poco iros preguntando a cada uno de vosotros cuáles serían, digamos, algunas de las barreras que tenemos reconocidas. En concreto, a Toni me gustaría preguntarle específicamente sobre aquellas barreras que están relacionadas con el propio paciente, es decir, aquellas situaciones que hacen que no podamos alcanzar un tratamiento médico óptimo, pero que no dependen, digamos, de la organización, no dependen del profesional, sino que dependen del individuo, de la familia en la que se mueve ese paciente. Toni. Pues sí, efectivamente, cuando tenemos un paciente delante, todos los que hacemos clínica no estamos acostumbrados primero a pasar esa máquina de rayos X y ver un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo vamos a manejar pues todo lo que podemos aportarle al paciente, ¿no? Y lo primero que te planteas es el paciente que tienes delante, cuántos años tiene, qué enfermedades previas tiene, qué comorbilidades tiene y cómo va a entender todo lo que le vas a explicar, ¿no? Entonces, en la insuficiencia cardíaca yo creo que es muy importante el entorno familiar, porque no es lo mismo que te venga una persona pues, que está casada o en pareja, que te viene acompañado a la consulta con su pareja, que ves que vienen con dudas escritas en un papel, que te preguntan, que se interesan, ¿no? Que un paciente en un pues, constructo un poco social complejo, ¿no? Que pueda tener mucha más dificultad de entender y también de querer aprender lo que tiene delante. Asimismo, yo creo que es imprescindible pues, analizar si hay la figura de cuidador o cuidadora en estos pacientes, puesto que sabemos que muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca son añosos y no van a ser ellos quienes vayan a llevar el autocuidado de su enfermedad, con lo cual esto yo creo que puede ser una barrera muy importante cuando no existe esta figura. Y luego también, como comentaba, el tema de la conciencia de enfermedad, ¿no? Siempre analizar si un paciente pues es un paciente agudo que ha tenido un infarto, está muy asustado y lo ves en una época en la que le puedes concienciar, o si es un paciente que pues, no le está dando el peso a lo que está pasando o tiene pocas ganas de aprender, ¿no? Con lo cual yo creo que analizar la conciencia de enfermedad también es importante de cara a ver qué posibles barreras relacionadas con el paciente te puedes encontrar. Por otro lado, pues obviamente creo que el nivel sociocultural del paciente pues pesa. No es lo mismo explicarle a un paciente que le vas a tener que poner al menos 4 fármacos, además de muchas otras cosas, por ejemplo, si tiene cardiopatía isquémica, que hay que titular estos fármacos, que hay efectos adversos, ¿no? Si el paciente es un catedrático universitario, que si es un paciente pues que no sabe leer y escribir, ¿no? Que los tenemos en la consulta, ¿no? Y luego también en la línea de barreras relacionadas con el paciente creo que a veces puede ser un problema la polifarmacia. Son pacientes añosos que toman mucha medicación, que vamos cambiándoles la dosis y a veces tienen un lío, ¿no? Que hay el que te viene con una bolsa con todas las pastillas y tú así anotas medicación, incluso muchos pacientes que vienen y no saben ni lo que toman y tienes que trabajar con la receta electrónica poniendo un poco de tu parte de imaginación, ¿no? Y ya por último, aunque esto también podría estar a caballo con otro tipo de barreras, pues en España hay un sistema de copago de fármacos, ¿no? Sobre todo en gente que no está jubilada, y esto también puede ser una barrera importante a la hora de poner según qué tratamientos que tú piensas que pueden beneficiar a los pacientes y que luego ellos, pues por desgracia, no pueden costear la parte que les toca, ¿no? Bueno, obviamente cada pregunta que os hago estáis abierta. Sé que cualquiera de vosotros podéis contestarla si queréis y tenéis esta abierta. En concreto, además, Pau, te quería comentar, porque tú eres internista, quizá el perfil de paciente con insuficiencia cardíaca es un poco diferente al que vemos los cardiólogos. Si hay algo, yo creo que muchas de las barreras claramente están todas bien identificadas, pero si crees que hay algún matiz más en el paciente que veis vosotros. Bueno, como ha dicho Toni, yo creo que las barreras son similares, pero sí que probablemente estén más agudizadas o sean más intensas en este paciente, nuestro paciente
mayor realmente, con edades por encima de los 80-85 años en un alto porcentaje de ellos, muy comórbidos y que dificulta, ¿no? Con mucha, la figura del cuidador es fundamental para poder asegurarse una buena cumplimentación. Por tanto, lo que ha comentado, pues multiplicado por mayor intensidad, ¿no? Yo sí que resaltaría el tema de la adherencia. No hay que olvidar que esto está escrito y evidenciado, la falta de adherencia del tratamiento, no en nuestras unidades en sí, sino probablemente en el ámbito ambulatorio. Muchos de nuestros pacientes tienen una dificultad en la adherencia al año de inicios de tratamiento importante, y esto creo que es un factor que a nosotros se nos escapa, ¿no? No en las unidades en sí, que hacemos mucha educación, sino en el dominio ambulatorio, en el que estos pacientes pues pueden escapársenos y con adherencias que no llegan al 50%, y es un factor a destacar. Julio. Sí, a mí me gustaría incidir en dos puntos concretos que ha esbozado Tony. El primero, la importancia como barrera desde el punto de vista del enfermo, la soledad. Paciente que viene mayor, paciente que se aparece solo en la consulta, paciente que vive solo, que no parece tener apoyo, soledad no deseada. Nosotros hemos publicado muy recientemente una serie con un cuestionario validado de soledad no deseada, como es un factor que claramente se asocia a mayor morbimortalidad a corto y largo plazo, en todo tipo de paciente con insuficiencia cardíaca. Y uno de los factores en la discusión que se baraja explicando esta relación es, claro, paciente con soledad no deseada es un paciente que difícilmente va a adherirse a un tratamiento, y especialmente ese tratamiento que cuando sacas los tratamientos, es que son 3 hojas de tratamiento, con pautas de tratamiento complejas, media por la mañana, 2 por la... Es complejo, o sea que eso es fundamental. Ahí la figura del intentar romper esa barrera es difícil, pero la figura del cuidador es absolutamente clave, ¿no? Y el segundo punto que me gustaría tocar es la poca conciencia que tiene cierto paciente sobre la cronicidad de la enfermedad. El paciente sale con un tratamiento y cuántas veces vuelve el paciente a la consulta una vez estabilizado o tratado con los tratamientos caducados meses atrás. Doctor, pero yo pensé que esto eran 6 meses, pensé que eran 3 meses. Esto es parte nuestra responsabilidad, explicarle al paciente que esto es un proceso crónico y que el tratamiento, con mayor o menor modificación, debe ser para el resto de la vida. Sí, es curioso, ese aspecto es muy interesante, el del conocimiento del paciente sobre la enfermedad, ¿no? Es curioso, a mí me pasa mucho la consulta, los pacientes dicen, no, esta es la del corazón, pero no para la patología que es del corazón. Les da igual que el corazón pueda ser una arritmia, una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica, ¿no? Es decir, ellos van más por sistemas que por enfermedades, ¿no? Y esto yo creo que es un problema importante. Bueno, otras barreras que normalmente reconocemos como importantes, sobre todo las relacionadas con las propias terapias, es decir, con las terapias, en este caso estamos hablando de tratamiento médico óptimo en concreto, no de dispositivos, y utilizar uno u otro tipo de tratamiento, especialmente por la forma de titular, por los efectos secundarios, por la accesibilidad a ellos, suponen un problema. Julio, me gustaría empezar contigo. ¿Cuáles crees tú que hay barreras identificadas realmente con esto para poderlas identificar y luego poner estrategias de mejora? Gracias, Juanjo, por la pregunta. Realmente yo creo que estas son realmente barreras objetivas. Barreras objetivas relacionadas con efectos secundarios que tienen los fármacos y que todos lidiamos con este problema, porque es muy diferente el enfermo incluido en los ensayos clínicos habitualmente del enfermo que habitualmente se ve en consultas del día a día, ¿no? Los principales factores limitantes del tratamiento habitual, que es el bloqueo neurohormonal, es pues, básicamente la hipotensión, que realmente existe, es un problema, es un hándicap. El deterioro del filtrado glomerular, que también lo es, y también la hiperpotasemia, que básicamente serían los 3 más importantes del bloqueo neurohormonal, y existen ciertas particularidades con cada uno de los fármacos diferentes, ¿no? Pero yo creo que eso es un factor limitante que existe, obviamente, y que es un limitante, pero
en práctica clínica diaria, mi opinión es que muchas más veces es el miedo a ese efecto secundario que el propio efecto secundario que se presenta. O sea, yo cuando tengo un paciente límite, el profesional sanitario entiende que es un paciente en alto riesgo de presentar el efecto adverso y de entrada asume que no va a optimizar porque tiene miedo al efecto adverso. Medicina del miedo. Paciente con tensiones límites, pacientes con filtrados límites, pacientes con potasios 4,8. ¿Cómo voy a titular un antagonista a la aldosterona con 4,8? Mejor me quedo quieto, esperamos que vuelva en 8, 6, 12 meses y vemos qué pasa. Pues yo veo que hay limitantes objetivos en ese sentido, pero sobre todo opera más el miedo a la aparición de efectos secundarios. En colación a esto es importante, respecto a todas las variables que ha comentado Julio que limitan el uso de uno u otros fármacos, fenotipar al paciente por variables de tensión, de función renal, potasio y frecuencia cardíaca, y en base a ello poder determinar cuál debe ser el fármaco de ellos a elegir en primer lugar para evitar efectos indeseables, ¿no? Por tanto, sí que puede ayudarnos, aunque muchas veces es, como dice Julio, el miedo a... Pero si tú fenotipas al paciente podrías mejorar esa pauta, ¿no? Esa posología. Yo añadir simplemente, y en la línea de lo que decía Julio, que estoy totalmente de acuerdo en perder el miedo a la hipotensión, especialmente asintomática, de los efectos adversos más frecuentes que tiene el bloqueo neurohormonal, porque incluso en algunas unidades de insuficiencia cardíaca protocolizadamente está que si la presión arterial está por debajo de tanto no se titula, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar un poco la forma de pensar en esos pacientes, obviamente que no sean súper frágiles, que no tengan caídas de repetición, que no tengan hipertensión ortostática, ¿no? Pero si un paciente está asintomático, tiene disfunción severa, está mejorando con el tratamiento, no tiene sentido dejar un fármaco a dosis medias porque el paciente está a 88 de sistólica, ¿no? De forma totalmente asintomática, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que perder el miedo a, como muy bien explicaba Julio, y incluso en unidades estructuradas, insisto. ¿Y nos da la sensación de que este miedo a veces es miedo del profesional, que es el que estábamos un poco comentando ahora, pero también ocurre a veces que si le explicas al paciente los posibles efectos secundarios, eso condiciona mucho la adherencia a veces? Digo, porque a veces es verdad que tienes que dar información sobre efectos secundarios posibles, pero a veces el alertar al paciente sobre ello lo que hace es que el paciente le crea cierto rechazo a tomar la medicación. Hay pacientes que le tienen miedo al número de la presión sistólica especialmente, ¿no? Y dicen, es que yo estoy a 9 y me da miedo tomarme la medicación, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas que incluso por el fenotipo de cardiopatía que tiene, que le va bien trabajar con una baja poscarga, bien vasodilatado, pues él entiende o ella entiende que tener la presión baja quizá para su disfunción sistólica con insuficiencia mitral es bueno y le pierde también un poquito el miedo, pero claro que hay que hacer un esfuerzo en la consulta a introducir ese concepto porque muchos pacientes tienen en la mente que estar a 10 de sistólica incluso es peligroso para ellos. Sí, y en este sentido, al hilo de lo que dice Tony, es muy importante hacer la conciliación terapéutica porque especialmente en entornos no especializados, ¿cuántas veces tienes un enfermo con tensiones bajas que tú asumes que es imposible, o un paciente mal titulado, pero es que sigue llevando un Carduran, una doxazosina que lo llevaba hace 20 años y nadie ha estimado que hay que retirarlo, un amlodipino y tal? Realmente hay que revisar, conciliar y retirar todo aquello que no aporta en estos pacientes, especialmente fármacos con efecto hipotenso. Sí, o el parche de nitratos, el parche de nitratos, que no tiene angina, ¿no? Bien revascularizados. Hay que hacer una conciliación y revisar exhaustivamente, ¿no, todos los fármacos que lleva el enfermo, ¿no? Claro, es conciliar y priorizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna priorizar forma. un fármaco. Claro, y para vosotros alguna vez una barrera, por ejemplo, lo digo porque en un paciente estándar con fracción de eyaculación reducida, si lo pensamos bien, entre el betabloqueante, el sacubitrilo, el inhibidor SGLT2 y los ARM, y si encima a lo mejor tiene también fármacos para prevenir el ingreso como Vercubo, por ejemplo, se nos junta a lo mejor con 9 pastillas solo para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es una barrera, a veces dice, pues no le voy a poner tratamiento porque es que ya tiene muchas pastillas, o a veces eso supone, o a veces lo es para el propio paciente, ¿no? O pensáis que esto es algo que intentamos superar de alguna manera, intentar entrenando al paciente en saber que esas son prioritarias o combinando fármacos, no sé cómo lo ves. Yo creo que es fundamental reconocer aquellos fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Y
aquellos fármacos modificadores de la enfermedad, en la medida de lo posible, el paciente los debe de llevar. Y hay que explicarle al paciente los beneficios que tienen, ¿no? Hay muchos, como se está comentando, revisas la medicación que toma y hay muchos fármacos en no pocos pacientes que no deberían de llevar, ¿no? Y el paciente asocia el paciente no sabe realmente muchas veces la pastilla que toma, y es tan importante un paracetamol o un tal como puede ser pues eso, un Briguat, un Saguvalsartán, cualquiera. Y eso es lo importante, transmitir aquellas pastillas que sí o sí el paciente tiene que intentar tomar, si lo tolera por efectos pues, tensionales, funciones renales y demás que estamos comentando. Pero hay que educar al paciente en aquellos fármacos que realmente debería tomar. Sí. Aquí hay que romper barreras, ¿no?, de percepciones erróneas que tiene la población. Aquí hay que perder 5 minutos explicando al enfermo que esta es una enfermedad crónica la que él tiene y que necesita un tratamiento múltiple o combinado para mejorar. Y cuando se consigue esa optimización con esos 4 o 5 fármacos, el futuro suyo va a ser mejor. Y hay que romper esa falsa creencia del paciente que cada vez que viene y tú estimas que vas a prescribir un fármaco, muchísimos pacientes asumen que está peor. ¿Qué doctor me ve peor? Por el contrario, cuando el enfermo le quitas algo, el enfermo dice, qué bien, me está quitando medicación. Esto hay que perder 5 minutos explicándole al enfermo que requiere llegar a 4, 5 fármacos. Y que vamos en cada visita a ir modificando la dosis. Y que ese tratamiento, salvo una u otra modificación, es crónico. Y esto hay que explicarle al enfermo porque es contrario a la percepción de la mayoría de ellos, que piensan que cada vez que tú optimizas, añades un fármaco, es porque el paciente está peor. Yo siempre le digo a los enfermos, preocúpese usted cuando yo empiezo a quitarle fármaco. Y luego añadir simplemente que a veces hay 2 extremos de pacientes, ¿no? El paciente que cada vez que le planteas un nuevo tratamiento quiere saber y saber, que es una minoría de pacientes, pero los hay, ¿no? Y que sabes que como un robot va a cumplir perfectamente con su tratamiento y te trae la hoja de registro tensional, de peso, de 10. Pero luego tenemos otro perfil más frecuente, que es el paciente que prácticamente no tiene interés en saber y te dice, no, doctor, póngame lo que usted considere. Este paciente hay que saber realmente y hacer un poco este esfuerzo de conciliar medicación y hacerle un poquito de examen, saber si sabe lo que toma o no, porque luego te das cuenta que muchos de estos pacientes no son capaces de decir ni cuántas pastillas toman por la mañana, ni qué toman, ni qué dosis, ¿no? Y en este perfil yo creo que hay que insistir dentro de las posibilidades que se pueda, pues que pidan que le preparen la medicación en blisters, que a veces parece una cosa muy banal, pero que puede ayudar mucho a según qué perfil de paciente, aunque ya sabemos que esto luego tiene algunas dificultades con los cambios de dosis o con el ajuste del diurético, que es algo, ¿no? Pues pauta flexible, etcétera. Pero yo pienso que hay un perfil de paciente que ves que es prácticamente imposible que sea cumplidor y adherente y que si tiene esta forma de tener la medicación en casa también puede ser más fácil para ellos. Si hacemos un poco de autocrítica, claro, hay barreras relacionadas con la medicación, con el paciente, pero también la hay relacionada con los profesionales, ¿no? Es decir, que tenemos ciertas actitudes o actuaciones en nuestra propia actuación, en nuestra actividad asistencial que pueden hacer que el paciente no llegue al tratamiento médico óptimo. ¿Cuáles creéis que son esas barreras que podemos encontrarnos todos y ya ir haciendo un poco de introspección desde el punto de vista profesional? Tony. Pues yo creo que la primera, la inercia terapéutica, ¿no? Que todo el mundo lo dice, pero es que es la realidad. O sea, ¿cuántos pacientes? Y ya no hablo de unidades especiales de insuficiencia cardíaca, que es en el fondo es una bolita muy pequeña de los profesionales que atienden la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? ¿Cuántas consultas de cardiología tenemos, de cardiología general? Que tenemos 15, 20, 25 pacientes en una mañana y que el paciente, bueno, clase funcional 2, estable, ¿no? Mismo tratamiento. Esto es el pan de cada día de muchas áreas, incluido la mía, ¿eh? O sea, realmente esto lo vemos, porque luego el paciente te ingresa y el último curso del cardiólogo es este, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer este esfuerzo de estar formado y de realmente detectar este paciente falsamente estable, que realmente tiene síntomas, y optimizarle el tratamiento, no más si ha ido a urgencias previamente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Luego otro problema
que no sé en vuestros ámbitos, pero nosotros, por ejemplo, nos pasa no en las unidades de insuficiencia cardíaca, que hay un poco más de estabilidad profesional, sino en las consultas externas de cardiología general, es la rotación de cardiólogos, ¿no? Realmente hay pacientes que en 5 años les han visto 5 cardiólogos diferentes, ¿no? Entonces cuesta un poquito definir un plan y continuarlo si realmente la consulta la va cubriendo el que puede, etcétera, etcétera. Hay que ser un poco pues, consistente en el seguimiento del paciente, ¿no? Y luego no es una excusa, porque nosotros tenemos que ser un poco autocríticos en esto, pero la realidad es que la sobrecarga laboral que hay en muchos ámbitos hace que sea un poco difícil citar al paciente cuando tú querrías, ¿no? O sea, a veces quieres ver al paciente en 2 semanas porque haces una modificación terapéutica y es imposible, porque es que de aquí 2 semanas tienes la agenda llena y con 5 pacientes forzados, ¿no? Entonces, benditas sean las unidades de insuficiencia cardíaca con hospital de día, que nos solucionan mucho, pero no es en vuestras áreas. Sí. Pero en mi área, diagnosticar una disfunción sistólica en cardiología de zona, que le llamamos la consulta de cardiología general, nos la derivan directamente a la unidad, como pienso que debe ser, porque es mucho más fácil para nosotros y para el paciente. Pero hay áreas donde no tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces... Dile, Julio, si quieres. Sí, no, al hilo me parece que está tocando puntos clave. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en una situación más precoz. Y una situación más precoz es antes de que el paciente vaya a urgencias. Sí. Eso es absolutamente clave. Y eso tiene que ser una vía directa desde atención primaria a un especialista que haga un diagnóstico rule in, rule out. Y si rule in al enfermo, empieza tratamiento ese día. Si no existe esa vía específica, vamos a seguir fallando y vamos a seguir diagnosticando al enfermo gracias a un episodio de descompensación llegando tarde. Has dado en un punto absolutamente clave. Y 2 aspectos que creo que también son relevantes. Has comentado el tema del seguimiento estrecho. Yo creo que la transición de estos pacientes, la transición, el tener modelos, el tener desarrollados programas más allá de las unidades en sí y que la primaria esté muy implicada, mejoraría sin duda la terapia de estos pacientes, por un lado. Y segundo, otro aspecto interesante es que las agudizaciones de la IC hay más tendencia cada vez a manejarlas no a nivel hospitalario. O sea, muchos de estos pacientes que reagudizan se manejan en urgencias, se manejan de forma ambulatoria y no dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca no llegan. Y eso en parte puede dificultar, si no hay una buena coordinación entre todos los estratos del sistema, dificultar un poco esta optimización terapéutica. Sí, yo creo que otro punto interesante que ha tocado Tony es, que yo lo veo absolutamente clave y siempre lo he dicho, es la falta de continuidad asistencial. La continuidad asistencial es que el paciente viene a ver a Tony, tiene confianza con él, lleva 4 años siguiéndolo, ha titulado, el paciente está bien. Eso es en unidades de insuficiencia cardíaca especializadas. Esto, afortunadamente, en algunos centros lo tenemos conseguido, pero esto no es la norma. La norma es que se ve un paciente en un entorno ambulatorio donde cada vez me ve uno. Dime tú, ¿qué interés tendrá un profesional que muchas veces va castigado por un jefe de servicio a un ambulatorio, que tiene 25 pacientes, para adoptar una posición proactiva de optimización, que tiene que además ser seguida de un seguimiento precoz con analítica? Muchas veces cuando dices, yo nunca más voy a volver aquí, o si vuelvo en 2 años castigado. Lo más cómodo y lo más fácil es inercia terapéutica. Por eso, todas estas barreras relacionadas con los profesionales muchas veces están todas ligadas al propio sistema. Además, otra que no se ha comentado es la propia burocracia del sistema. El sistema se encarga de que lo más fácil para ti sea la inercia. ¿Por qué? Porque si además tú quieres optimizar el tratamiento, te pone una serie de barreras administrativas que hace que pierdas tiempo. Y esto es una realidad. O sea, aquí esta barrera profesional es absolutamente clave, y gran parte del problema lo tiene el propio sistema, de cómo tenemos organizado la asistencia del enfermo crónico complejo como este. Y
propiamente de las gerencias y de los jefes de servicio, que estiman que da igual quién vaya. Y así lo único que seguiremos es fomentando consultas de 20, 30 pacientes donde no hay ningún valor añadido. Yo voy ahí, pierdo la mañana y lo peor de todo es que el enfermo ha ido allí, trasladándose muchos kilómetros, comprometiendo a su hija, a su hijo que lo han llevado, para nada. Ha perdido el tiempo el profesional y el paciente. Pau, precisamente en esto que acaba de introducir un poco Julio, yo creo que es una parte muy importante. Es el modelo de asistencia que debe estar a la altura del manejo de una patología como la insuficiencia cardíaca, que es muy compleja, y aparte compleja, y que además no solo está en un ámbito asistencial, sino que influye pues, desde la urgencia, intensivo, a primaria, diferentes tipos de profesionales. Esto está muy estudiado, pero ¿cuál sería, y aparte también lo ha dicho Julio, al final es un paciente crónico complejo, comórbido? ¿Cuál crees que debería ser el modelo asistencial ideal? O bueno, ya sé que es una pregunta difícil, porque probablemente si tenemos muchos porque no lo hay, ninguno ideal, pero por lo menos qué características, vamos a definir qué características claves debería tener ese modelo, independientemente de que después lo podamos llevar de una u otra manera a aplicarlo en la práctica diaria. Bueno, realmente el modelo actual que tenemos en España y a nivel europeo son las unidades, son los programas multidisciplinares del manejo de la insuficiencia cardíaca, que parten habitualmente de los propios hospitales de nosotros, de los propios médicos, cuyo piedra angular es la unidad, es el hospital, y se adhieren pues el resto de protagonistas, el resto de especialistas en insuficiencia cardíaca, como trabajo social, psicología, y se van incorporando atención primaria, etc. Esos son modelos que se escapan muchas veces, la transición se pierde en muchas ocasiones, frente al modelo que parte, y aquí va el modelo que considero que debería de ser prioritario, es el que parte de la administración. Y son programas que se incluyen dentro de los programas de salud, de los sistemas de salud, a nivel autonómico fundamentalmente. En España hay poca experiencia, alguno en Andalucía, que bien lo conoces, en Cataluña, País Vasco, y es la administración la que se encarga de introducir la importancia de los programas de insuficiencia cardíaca dentro de los planes de salud de cada zona, ¿no? Así introduce modelos de gestión no solo micro, sino macrogestión, y engloba, otra de las características determinantes, que engloba todos los ámbitos sanitarios, no solo el hospital, que es el que nosotros estamos acostumbrados, sino también la primaria y los centros sociosanitarios. Nosotros tenemos la sensación de que el paciente, más allá de del hospital, muchas veces tenemos grandes dificultades para entendernos con la primaria, ¿no? Por tanto, destacaría que para ser un modelo ideal hay mucho interés en realmente dar con la clave para establecer un buen modelo. Se lleva hablando de modelos de hace 30 años. No hemos todavía obtenido realmente, será porque es muy complejo. Pero sin duda creo que las administraciones deben tomar cartas en el asunto y poner la insuficiencia cardíaca como paradigma de la enfermedad crónica en el centro de los planes de salud para mejorar, al fin y al cabo, los resultados. Sí, a mí me parece que es un tema muy interesante, porque yo que me dedico ahora un poco a estas cosas del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular y tal, estoy totalmente de acuerdo, pero con algunos matices, te diría, bueno, ¿sabes? Porque yo creo que es muy importante que desde el punto de vista jerárquico las direcciones sanitarias de los servicios de salud marquen unas pautas, pero yo creo que hay que customizar mucho, porque porque claro, en áreas muy grandes, ¿sabes? Por ejemplo, Madrid, Cataluña, Valencia, resulta que tenemos áreas rurales, áreas de grandes hospitales muy especializados, hay áreas... Entonces, realmente hay que marcar una serie un conjunto mínimo básico y muy importante de cosas
cosas que hay que cumplir, transición al alta, enfermería, multidisciplinaria y tal, pero luego te tienes que adaptar a cada zona a lo que hay. Por supuesto. Y ahí tiene que haber todo el mundo. Sí. Tiene que haber primaria, porque a veces primaria es capaz de dar protagonismo en zonas muy rurales. Tiene que ser medicina interna, por ejemplo, en zonas donde no hay muchos cardiólogos. Y en otras zonas, pues a lo mejor los liderazgos claramente están en las unidades de insuficiencia cardíaca. Por eso digo que con esto quiero decir que no me vale café para todos en este país, porque probablemente tenemos que individualizar totalmente mucho, ¿no? de acuerdo. Sí. Pero sí que es importante, estoy totalmente de acuerdo que sí hay una jerarquización, y se le da, sobre todo porque se le da una prioridad a la insuficiencia cardíaca sobre otras áreas, ¿no? Y por ejemplo el tema de la enfermería, la integración de interna y cardiología con otras especialidades es fundamental. Entonces eso, si no hay una jerarquía desde arriba marcada, pues no se consigue. Yo quiero resaltar el papel clave de algo que está muy bien, todo esto de los programas multidisciplinares y tal. Pero yo creo que el punto clave de todo esto es el manejo por un especialista en insuficiencia cardíaca. Si un programa de este tipo está absolutamente desvinculado a un sujeto en un momento determinado, especialista en insuficiencia cardíaca, me parece papel mojado. Todo. Papel mojado, ¿por qué? Porque mira, esto es un enfermo muy complejo, esto se necesita una actitud proactiva, conocimiento de la enfermedad. Al principio yo pienso que esto, idealmente mi opinión es que esto debe ser los primeros meses, donde está en una situación de más vicisitud y de optimización terapéutica, un especialista en insuficiencia cardíaca, y posterior seguimiento ¿por qué no? Un especialista de atención primaria en insuficiencia cardíaca, por supuesto. Y este es el papel clave de que los médicos de atención primaria también se especializan en patologías crónicas muy prevalentes. Y luego también resaltar el papel del especialista en IC en insuficiencia cardíaca. Si nosotros hacemos planes, 300 hojas, y dejamos absolutamente relegado y asumimos que todos somos iguales y que todos podemos ver estos pacientes muy bien, pues mira, Juanjo, todo esto no servirá absolutamente para nada. Aquí el papel clave es que haya especialistas de insuficiencia cardíaca en la cúspide y en la pirámide. Y añadir a esto, por experiencia local donde yo trabajo, que el especialista en insuficiencia cardíaca con cardiología de atención primaria tiene que ver él o ella a los pacientes, porque en algunos sitios sí que se define este rol de especialista referente de cardiología e insuficiencia cardíaca, pero luego el paciente lo ve el médico del cupo que toque, ¿no? Entonces pierde un poco el sentido, porque lo ves en los cursos, tienes contacto directo, lo cual es una pena perder esta suerte, porque nosotros tenemos contacto directo con los referentes de insuficiencia cardíaca de cada centro, pero si luego el paciente no llega a este referente, tampoco puede llegar la duda a la unidad o la vinculación bidireccional. Es la típica figura de el formalismo. Aquí hay referentes, dije, sí lo hay, pero operativamente no funcionan, como muchas cosas en este país que son así. Solo de ponerse aquí un... Y luego muy importante en todo esto, el papel de enfermería. Se está hablando de papel de especialista en insuficiencia cardíaca médico, pero no hay que olvidar el papel crucial, determinante de la enfermera en todos los ámbitos que he comentado previamente, tanto hospitalaria, ambulatoria como sociosanitario, ¿no? Enfermeras especializadas en IC. Claramente estas enfermeras son capaces de optimizar tratamientos, titular tratamientos, todavía se está empezando en ello, pero yo creo que es el camino para poder mejorar lo que estamos hablando, el tema que nos acontece hoy, el mejorar la optimización terapéutica. Y en eso ellas tienen un papel muy importante. Ellos, vamos. Tony, en este sentido, porque yo precisamente el otro día hablando con otro colega, con Antonio de García Quintana, me comentaba que había estado en un hospital inglés, que tienen una unidad enorme, no sé qué ciudades por ahí, eran 4 cardiólogos, pero tenían 17 enfermeras dedicadas exclusivamente a la IC, ¿no? Es decir, que le dan un protagonismo. Realmente necesita cardiólogos, internistas, médicos de familia especializados, pero muchas veces para el tema de educación, seguimiento, hay una serie de tareas que además las has identificado ante tú como barreras, que realmente enfermería puede ayudarnos mucho, ¿no? Pues yo soy, totalmente confiante en esto, y ojalá todos los hospitales y unidades de insuficiencia cardíaca tuviéramos esta sobredimensión de enfermería, ¿no? Que no es la norma, ni mucho menos en nuestro país. Nosotros personalmente tenemos 3 enfermeras, una de educación sanitaria y 2 de sala de titulación, descongestión, ¿no? Y ya nos podemos sentir un poco afortunados, porque en realidad cuando hablas con otros unidades de insuficiencia cardíaca ves que van más cojos en este sentido, aunque obviamente nos gustaría crecer en ello, ¿no? Porque es que el papel de enfermería es crucial en varios puntos de las barreras que identificamos. O sea, el paciente
hace mucho mejor muchas veces la valoración social, funcional, familiar, o sea, hacer esa radiografía que decía de qué paciente tenemos delante. La enfermera lo hace mucho mejor muchas veces que nosotros, ¿no? Y además tiene el tiempo en esa consulta, que me parece imprescindible, de educación sanitaria, que todos los pacientes que vienen a la unidad la tienen la primera vez y luego van haciendo seguimiento, para trabajar todo lo que es, pues, entender conciencia de enfermedad, no solo dieta, actividad física, que también, sino explicar qué es la insuficiencia cardíaca, cosas que a veces no tenemos tanto tiempo en nuestra consulta médica, porque tenemos también que explicar intervenciones, pruebas, planes, pronóstico, etcétera, ¿no? Y el papel de enfermería en ese punto me parece crucial, pero es que también en el tema del tratamiento es clave. O sea, las titulaciones en la mayoría de centros con unidades de insuficiencia cardíaca las lleva enfermería. Y pueden tener dudas, claro que sí, como las tenemos nosotros. Y nos van a preguntar y vamos a decir, pues mira, yo haría esto, aunque vamos a hacer un control precoz porque me puedo equivocar, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes, enfermería ni te avisa. Pero para eso es clave, y yo insisto mucho en ello, que haya enfermería formada y que se dé continuidad. Absolutamente. En muchos centros tienes que la enfermería que te va rotando por la unidad va cambiando. Eso está condenado al fracaso. Claro. Tú necesitas una estabilidad de enfermería, porque no puedes explicarle a cada vez la persona que viene, por muchas ganas que tenga, todo desde cero, ¿no? Entonces, cuando tú consigues formar un equipo y tener continuidad, es clave. Y esto es clave incluso para valoración de nuevas indicaciones terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, pues ahora con Vericiguat, descompensación después de furosemida endovenosa al hospital de día. Enfermería es la primera que sabe siempre si el paciente ha recibido furosemida endovenosa o no, porque no siempre el mismo médico que lleva al paciente, ¿no? Ve la descongestión ese día en el hospital de día, ¿no? Y enfermería siempre está ahí el mismo equipo si hay continuidad. Con lo cual yo creo que es clave el papel de enfermería, pero creo que hay que trabajar mucho para que haya enfermería formada y que se dé continuidad, que a veces es un sector que por las políticas y gerencias y direcciones del hospital cuesta incluso más que en nuestro ámbito, ¿eh? Sí, realmente está sacando a colación una de las barreras relacionadas con los sistemas de salud, que es la rotación de profesionales, escasez de profesionales, ¿no? Julio, tú en ese sentido, aunque ya has dicho algo previamente, ¿cuáles son las que más nos limitan nuestra actuación desde el punto de vista, digamos, de la organización de nuestros sistemas de salud? Es decir, el tema, por ejemplo, de los recursos humanos, que es un aspecto fundamental, como estamos hablando, o quizás, por ejemplo, el tema de los costes, que es otro tema que también suele salir siempre cuando la administración está de por medio. ¿Qué crees que nos puedes aportar en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí las limitaciones están, primero, en la optimización terapéutica, están en las indicaciones que se financian, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones que actualmente permiten una financiación pública de determinado fármaco en determinadas situaciones? Y en muchos casos hay ciertas restricciones, que eso ya es una limitación real. Tú no puedes prescribir un fármaco con financiación pública salvo que el paciente crónicamente lo pague. Y desafortunadamente en este país esto es bastante anecdótico. Esa es una limitación real. La otra que hemos hablado es la propia limitación esta que la administración se encarga de llenarte de burocracia para que lo más cómodo para el profesional sanitario sea quedarte en la inercia, que es llenarte de papeles, llenarte de burocracia, llenarte de pantalla tras pantalla, para que eventualmente tú declines esa proactividad que tienes. Y luego está en los sujetos sujetos activos, básicamente, aquellos que tienen que contribuir, pagar parte del tratamiento, pues coste de los tratamientos. Que en muchísimos casos tú, y ya muchas veces al hilo de lo que estábamos comentando antes, el papel de enfermería, identificando la situación sociolaboral del enfermo, económica, tú ya el enfermero te advierte que este es un sujeto donde no adhiere, tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes y tú ya desde luego no parece lo más prudente tú pues prescribir fármacos costosos porque sabes que el enfermo no los va a poder pagar. Y entonces tú ya tienes que cambiar la actitud en ese sentido y priorizar que al menos se pueda conseguir fármacos que sean más asequibles, pero que por lo menos se los tome.
Ya la última, porque estamos llegando casi al final y hay un montón de preguntas ahí que tenemos, que quiero haceros alguna más, si nos da tiempo. Sería un poco el tema de la evaluación de resultados, porque claro, está muy bien tener organizaciones bien estructuradas, hacer un montón de cosas, utilizar todo el tratamiento que tenemos o no, pero realmente si no valoramos lo que estamos haciendo, pues al final no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y nos quedamos en la percepción, en la subjetividad. Pau, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto es una barrera realmente, el no tener resultados o tener una evaluación de lo que hacemos habitualmente? Sin duda, sin duda. Nos hemos preocupado siempre mucho por intentar un manejo excelente del paciente, pero hemos olvidado, al menos me incluyo, analizar de forma sistemática todo aquello que hacemos, de gestión, resultados, mediante indicadores. No es la única forma de saber dónde estamos y cómo estamos haciendo las cosas, porque si no, sensación, subjetividad, ¿no? Y eso muchas veces está ligado al fracaso. Por tanto, sí, sin duda, debemos de cambiar y hacer un esfuerzo en tener registrado y evaluado aquello que hacemos, ¿no? Desde el grupo de la SEMIC, desde la SUMIPIC, que formo parte, se ha desarrollado el plan estratégico de los próximos años, en los que, sin duda, los indicadores tienen un papel muy destacado. Todas las unidades deberíamos tener registrado aquello que hacemos, indicadores importantes de eficacia, de gestión, de resultados. A día de hoy yo creo que estamos lejos en general de alcanzar esos objetivos de tener todo, pero bueno, se están realizando esfuerzos en obtenerlos. No sé mis compañeros cómo están, pero creo que es un campo realmente clave para cambiar un poco ciertos resultados que hay, ¿no? Julio, Tony, yo aquí creo que este es un punto absolutamente clave para motivar un cambio. Primero, saber cómo lo estamos haciendo. Si no sabemos cómo lo estamos haciendo, pues si yo no tengo unos datos específicos que me comparen con mi compañero, con mi vecino, como todos en este país pensamos que somos los mejores. Aquí, ¿quién conoce a algún profesional que dice que lo hace regular o mal? Todos son buenísimos. En este país todos son buenísimos. ¿Y qué datos de qué frecuentación, qué reingreso de 30 días tiene? Bueno, un 5%, pero ¿eso dónde está registrado? No, yo asumo. Y luego, los registros que tenemos, Juanjo, lo peor de todo, es que vienen de iniciativas muchas veces personales o incluso desde las sociedades científicas, pero en gran medida no están auditadas. Entonces es absolutamente modificable. Muchas veces yo pongo esto, pero este no lo pongo porque no interesa. No puede ser así. Todo tiene que estar auditado y comparado. Este señor tiene mejores datos que nosotros. Tendremos que ponernos las pilas. Y alguien tendrá que llamar al jefe de servicio y decirle, ¿cómo que usted tiene un 30% de reingreso a 30 días? Y así tú como gestor sabrás cómo tienes que reubicar a tu personal. Si todos pensamos que somos buenísimos, pues es muy complicado cambiar. Estoy totalmente de acuerdo, y añadir también, porque es un ejercicio que estamos intentando y te encuentras de verdad muchas barreras a veces, ¿no? ¿Cómo se codifican los eventos y de dónde sacas de sistemas de información toda esta información? Y Julio, he dicho una cosa que me parece clave, que es que esté auditado. Es decir, nosotros, tú con toda la buena fe o no del mundo puedes hacer y puedes acabar poniendo tu diapositiva con tus números, pero ¿de dónde salen esos números? ¿Cómo se ha recogido la información? ¿Quién lo valida? Yo creo que estamos muy lejos de realmente una autocrítica de números, pero me parece fundamental para mejorar y para poder, como bien se ha dicho, compararse en el buen sentido de la palabra, sino decir, yo esto no lo estoy haciendo tan bien, ¿qué estoy haciendo que pueda mejorar? ¿No? Y los números son clave, pero la realidad es que es difícil tener unos números fiables y que se hayan comprobado externamente, claro. Uno de los principales resultados en insuficiencia cardíaca fundamentalmente son los reingresos, sin lugar a dudas, ¿no? Porque es lo que condiciona más la calidad de vida. Sabemos que además se relaciona con la mortalidad. ¿Pensáis que estamos utilizando realmente todas las estrategias que tenemos en nuestra mano, lo digo como barrera,
para poder reducir los reingresos, en concreto por nuevas estrategias farmacológicas como Vericiguat o alguna otra estrategia de organización asistencial? ¿O creéis que todavía tenemos capacidad de mejora en este sentido? Empiezo yo si queréis, pero yo creo que hay mejora en ambas cosas, ¿no? En relación a los nuevos tratamientos, creo que hay que llegar al territorio. O sea, nosotros a veces nos malpensamos de forma errónea que la insuficiencia cardíaca toda la vemos nosotros, que no nos engañen, ¿eh? O sea, ¿qué porcentaje del área de mi hospital ingresa en la planta de cardiología o de medicina interna a lo largo del año? Es un pequeño porcentaje. Los pacientes van a hospitales satélites que tenemos, donde se concentra sobre todo la insuficiencia cardíaca con más comorbilidad, mucha FEBI preservada, ¿no? Incluso también FEBI deprimida de pacientes añosos, donde hay profesionales que no están tan formados y que tocan más cosas, ¿no? Y que por lo tanto pues quizá no van a optimizar todo el tratamiento. Y luego hospital a domicilio, pacientes que no llegan a ingresar y desde urgencias marchan a casa y no se vinculan con unidades estructurales. Es decir, creo que queda mucho trabajo a nivel de, difusión de lo que cada territorio tiene a su alcance para seguir a los pacientes, y dos, de información. No todo el mundo está formado perfectamente para optimizar el tratamiento, ¿no? Yo creo que eso es... Tú has dicho algo clave, especialista. Sí. Especialista en IC. Y una de la parte clave para el éxito del manejo de este tipo de paciente, donde más rendimiento temporalmente se puede sacar, es en esa fase transicional, desde la descompensación, esas primeros semanas, meses tras el alta. Y ahí es donde juega un papel clave, un manejo especializado, internistas, cardiólogos, trabajando conjuntamente, idealmente, colaboración bidireccional con atención primaria. Ahí es absolutamente clave. Ahí es donde cualquier acto médico tiene mayor repercusión sobre la reducción de episodios adversos clínicos. Y en ese sentido, yo creo que en FEBI reducida tenemos la cuádruple terapia. Hay que intentar optimizar en ese momento, adecuar la estrategia diurética al curso evolutivo del paciente y luego incluir fármacos que tenemos hoy en día, como Vericiguat, que en este sentido sabemos que funciona en ese periodo transicional y que es fármaco que tiene muchas ventajas sobre otros, ¿no? Juanjo, no produce hiperpotasemia. Estamos hablando de las barreras, de los efectos secundarios. No hay hiperpotasemia relacionada. No baja prácticamente la presión arterial. Y no tiene un efecto significativo sobre la función renal. Yo creo que tenemos una herramienta ahí que en ese particular escenario de las primeras semanas de compensación, yo creo que estamos en muchos casos infrautilizando. Bueno, lo han comentado, ¿no? Pero yo creo que desde que ya llevo muchos años con este mundo de la IC, a mí me sigue generando mucho pues eso, desasosiego, ver la dificultad que tenemos en entendernos con otras profesionales en el ámbito extrahospitalario, ¿no? Yo creo que debemos de ser capaces de lograr ese modelo en el que esa pérdida, muchas veces el seguimiento en la etapa de la transición, como dice Julio, creo que es necesario insistir en poder alcanzar pues eso, una coordinación real, ¿no? Real, porque muchas veces se plantea, vemos resultados de compañeros que tienen un seguimiento excelente, tienen unos reingresos bajos, tienen una atención con atención primaria muy buena, pero realmente la sensación es que son cosas puntuales, no experiencias puntuales, no es una cosa general que debería de ser. Por tanto, yo insisto en que ojalá pudiésemos alcanzar un apunte muy concreto en lo que has dicho tú, y has incidido en indicador de calidad. Inicialmente has hablado, sobre todo has puesto en relieve, en primer lugar, el reingreso. Para mí primero es la mortalidad. Recuerda que si tú tienes una mortalidad muy alta, vas a tener pocos reingresos. Primero mira la mortalidad. Tengo baja mortalidad y tú vas a tener más reingresos porque tienes más sujetos en riesgo de experimentar el reingreso. O sea que cuidado con analizar únicamente el reingreso, porque si tú tienes una muy alta mortalidad, vas a tener bajos reingresos. Y desde luego creo que no lo estás haciendo bien. O sea, buen apunte. Bueno, tenemos ya 5 minutos para terminar, pero sí tenemos varias preguntas que nos han hecho
las personas que nos están viendo. Hay una pregunta que nos viene aquí desde Palma de Mallorca que nos dice ¿qué otros roles de profesionales que no sean enfermería y cardiología debería formar, o medicina interna en este caso, deberían formar parte de unidades de insuficiencia cardíaca? ¿Pensáis que son perfiles que podrían ayudarnos a mejorar la atención al paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, yo creo que especialistas como nefrología, luego un aspecto importante que nosotros al menos en nuestra área tenemos poco desarrollado y se está implementando cada vez más es farmacia. Farmacia creo que es un eslabón que tenemos ahí un poco olvidado y que cuando colaboramos con ellos vemos realmente la importancia que tienen a la hora de muchas veces optimizar tratamientos. Ellos son los primeros que ponen el grito y la alarma diciendo, oye, Pau, que llevas aquí un paciente que está tomando Ramipril y Candesartán, ¿no lo habías visto? Un ejemplo. Y todo eso son cosas que sin duda el farmacéutico nos puede ayudar y mucho. Además de trabajo social, yo creo que es clave. Y bueno, hay psicólogos en otras unidades. Los catalanes tienen modelos en el que muchos de estos artistas están incluidos. Creo que de esos que he comentado son muy importantes. Hay otra pregunta que nos hacen también desde Santander del tema de la telemedicina. ¿Cómo lo ves, Tony? ¿Qué nos puede aportar un poco la telemedicina a esta atención de estos pacientes? Pues que ahora dices telemedicina y creo que hay que acotar un poco más. Claro, ¿no? exactamente. Porque telemedicina es desde una llamada telefónica, claro, que puede ser muy útil en algunos casos, tanto para el paciente como para el profesional, hasta una aplicación, hasta, pues por ejemplo, nosotros tenemos experiencia con un asistente virtual de inteligencia artificial que llama una vez a la semana a los pacientes y le hace unas preguntas de lo que sería una consulta básica de enfermería, de si hay cambios clínicos, si tienes más edema, si has hecho cómo estás de tensión, cómo estás de peso, todo esto lo tabula en una matriz y a nosotros nos saltan alarmas, ¿no? Entonces, claro, el ámbito es demasiado amplio como para dar una respuesta genérica. Yo creo que la telemedicina con el paso de los años se va a integrar cada vez más, pero que tiene que ser absolutamente controlada por las unidades de insuficiencia cardíaca, porque es un peligro. Cada vez hay más alternativas. Tú ves un poquito y realmente te das cuenta que hay de todo y hay mucha literatura, incluso un poco contradictoria al respecto, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos que saber que esto es algo que va a llegar, igual que inteligencia artificial, que ahora creo que queda muy lejos la práctica clínica de esto, pero que esto va a llegar y hay publicaciones al respecto. Siempre coordinado y siempre tiene que haber una persona detrás. O sea, nosotros tenemos una enfermera que filtra las alarmas de la telemedicina, porque si no el ruido que provocan estos programas son escandalosos, ¿no? Con lo cual yo creo que telemedicina a escala básica es muy útil. O sea, las visitas, una visita telefónica agradece a un paciente que le cuesta salir de casa, venir al hospital solo para decirle que el potasio de la analítica que se ha hecho en su ambulatorio ha salido bien. Pues creo que esto es una buena telemedicina. A partir de ahí cosas mucho más específicas y más complejas, creo que falta un poco tiempo para extrapolarlo a toda la población, especialmente porque el perfil de paciente que tenemos delante creo que todavía no está preparado para una telemedicina muy avanzada. Cuando nosotros tuvimos una experiencia con una aplicación, no la rellenaba el paciente, la rellenaba el hijo o la hija del paciente, ¿no? Con lo cual creo que llegará, pero de momento poco a poco. Y la última pregunta, que creo que además la dirigen directamente para el doctor Núñez, te preguntan que ¿cuál crees que es el rol de la investigación clínica en las unidades de insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿es una obligación o no debe de serlo? Es decir, aporta esto siempre ha sido un debate que yo creo que ha habido, si la investigación hace que los hospitales sean mejores o no desde el punto de vista asistencial. Creo que sé tu opinión, pero creo que quieren que no la conozcan, no la diga. Yo desde luego creo que no hay que obligar a nada, ¿eh? La obligación siempre en muchas ocasiones pues genera muchos anticuerpos, ¿no? Pero yo desde luego creo que el sistema tiene que favorecer la investigación clínica. La investigación clínica se asocia con excelentes resultados asistenciales y viceversa. Es muy difícil tener excelencia asistencial si no está ligada a la investigación clínica. Y yo creo que si haces investigación clínica en un ambiente sanitario público, obtienes resultados que desde luego pueden y desde luego repercuten, y en mi caso es así, repercuten en consecución de recursos y mejorar la asistencia de los pacientes. Yo creo que es un win-win.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres porque ha sido un debate súper interesante. Disculparme que al principio olvidé deciros a todos que esto es una actividad acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con un crédito, que cuando ahora acabemos a finalizar el directo pues podéis acceder al formulario de acreditación que tenéis justo a través del botón que se encuentra en esta misma página. El formulario estará abierto hasta las 12 de la noche de hoy mismo. Y el vídeo también, de una vez concluida la sesión, también quedará colgado en la misma página web para que podáis consultarlo cuando queráis. Pues nada, solo agradeceros vuestros comentarios y el hecho de estar aquí hoy y que tengamos un buen día. Gracias. Gracias.